En mi casa hay un debate que siempre reaparece. Nadie está segura. Los chatbots solo repiten patrones, como loros muy bien entrenados. Y Nami responde, si tenían textos coherentes, ¿qué más da? Y entre ambas existe una verdad incómoda. Para entender por qué ChatGPT a veces es brillante y otras se equivoca tan flagrantemente, hay que viajar en el tiempo. Hoy, en Lingüística, haremos un viaje a las tripas de la conversación artificial. Porque no es magia, es capa sobre capa de ideas, errores y soluciones, y donde cada avance tecnológico chocó una y otra vez con la misma pared, la complejidad brutal del lenguaje humano. 1966. Joseph Weizenbaum en el MI crea ELIZA, no para hacer un asistente inteligente, sino para demostrar lo superficial que podía ser la conversación humana. ELIZA usaba un truco simple, reconocía palabras clave y devolvía preguntas abiertas o reflejaba la frase. Si decías, mi madre me molesta, ELIZA respondía, cuéntame más sobre tu madre. La gente se abría emocionalmente a ella. Weizenbaum se aterrorizó. Su experimento mostraba cuán fácil era engañarnos. ELIZA era básicamente un conjunto de reglas escritas por humanos. Cada posible interacción tenía que ser anticipada y programada. Esto es clave. El primer enfoque fue lingüístico-gramatical. Intentaron capturar las reglas del diálogo como quien describe la sintaxis de un idioma. Luego llegaron Parry en 1972, que simulaba a un paciente paranoico, y Alice en 1995, que usaba miles de reglas en un lenguaje llamado AIML. Todos tropezaban con lo mismo, la explosión combinatoria. ¿Cuántas maneras hay de preguntar qué hora es? Miles. Imposible escribirlas todas. Chocaron con una realidad. El lenguaje es demasiado creativo, demasiado ambiguo para ser capturado en un manual de instrucciones. Si escribir reglas a mano era imposible, la siguiente idea fue que aprenda de los datos. Aquí nace el enfoque estadístico. En lugar de programar respuestas, los sistemas analizarían millones de conversaciones reales y calcularían, dada esta pregunta, ¿cuál es la respuesta más probable? Surgieron chatbots como Jabberwocky y Cleverbot. Cleverbot, por ejemplo, no sabía nada. Su cerebro era una gigantesca tabla de conversaciones humanas. Si le preguntabas ¿cómo estás?, buscaba en su historial qué habían respondido los humanos más veces a eso y eso era lo que te devolvía. Así pues, se introdujo el uso de los datos en el procesamiento del lenguaje natural, pero con un problema enorme, el sesgo. Cleverbot aprendía de conversaciones de Internet, llenas de insultos, errores y sinsentidos. Podía ser brillante o también tremendamente ofensivo, al azar. Además, no tenía consistencia interna, no recordaba lo que había dicho un minuto antes. Y de esta manera se llegó al límite de la era estadística. Sin verdadera comprensión del contexto, sin memoria, refleja los sesgos de sus datos de entrenamiento. Mientras Cleverbot jugaba a ser un loro estadístico en la web, en 2011 Apple lanzaba Siri. Y aquí vemos el enfoque híbrido en acción. Para ser verdaderamente útil, un asistente necesitaba combinar lo mejor de las dos eras precedentes. Primero, convertían tu voz en texto mediante modelos estadísticos. Después, interpretaban tu intención. Y por último, decidían si ejecutar una orden o responder de forma conversacional. Siri, Google Assistant, Alexa, todos usaban esta arquitectura híbrida. ¿Y por qué lo hacían? Porque para tareas concretas, como por ejemplo pon una alarma, las reglas son fiables y predecibles. Pero para el diálogo abierto, como cuéntame un chiste, la estadística daba más flexibilidad. Sin embargo, ¿ves el fallo aquí? Siri manejaba perfectamente los comandos dentro de su jardín amurallado de reglas, pero en cuanto la conversación se salía de lo predecible, recurría a respuestas evasivas o búsquedas web. El diálogo natural seguía siendo su talón de Aquiles. Este enfoque híbrido funcionó para asistentes limitados, pero revelaba la división fundamental. La máquina podía hacer gracias a las reglas o podía hablar gracias a la estadística, pero no podía hacer hablando de forma realmente coherente. Este era el panorama a mediados de los 2010 y entonces, en 2017, llegó un paper de investigación que cambiaría todo, no añadiendo más reglas ni más datos, sino cambiando radicalmente cómo la máquina lee.
El salto cualitativo no vino de querer hacer mejores reglas o tener más datos, vino de cambiar radicalmente cómo la máquina lee. En 2017, investigadores de Google publicaron Attention is all you need, donde presentaron la arquitectura Transformer. Antes leían una frase palabra por palabra, olvidando el inicio al llegar al final. Ahora, gracias a esta nueva tecnología, podía extender todas las palabras sobre una mesa y conectar con hilos las que están relacionadas, sin importar la distancia. El mecanismo de atención permite al modelo ver toda la frase a la vez y decidir qué palabras son importantes para entender cada una. El banco donde me senté tenía intereses altos. Inconscientemente conectas banco con intereses para descartar el mueble y entender la institución financiera. El Transformer hace exactamente eso, pero de manera matemática. Esto, combinado con cantidades bestiales de datos de texto y potencia de cálculo, crea los Large Language Models, o LLM. GPT-3, lanzado en 2020, fue entrenado con gran parte de Internet. Ya no buscaba respuestas en una base de datos, sino que generaba cada una de sus respuestas. ChatGPT no es ni Liza ni Cleverbot, es un modelo generativo autorregresivo. Su comprensión es una ilusión estadística emergente de billones de conexiones. Por eso puede tanto escribir un poema coherente como también alucinar hechos que no existen. ChatGPT puso la interfaz conversacional sobre este monstruo estadístico y lo entrenó con Reinforcement Learning for Human Feedback, o RLHF. Esto era básicamente que un humano calificaba sus respuestas y el modelo aprendía a generar las que nosotros preferíamos, útiles, inofensivas y detalladas. Esto crea la ilusión de comprensión y alineación con valores humanos, pero los errores revelan la verdad. No tiene un modelo mental del mundo. No sabe que el agua moja o que los eventos ocurren en el tiempo. Solo sabe que en los textos sobre agua la palabra mojar suele aparecer cerca. En este ejemplo falló en la lógica, pero dio una explicación lingüísticamente plausible sobre densidad. Siguió el patrón de texto, no el razonamiento. Pues ganó un híbrido monstruoso. Datos masivos procesados con una arquitectura, la de los Transformers, que captura relaciones contextuales mejor que nunca. Una ilusión tan buena que es útil. Si te fijas, cada etapa cambió por completo cómo se construyen los chatbots y también el papel del lingüista. Pasamos de escribir reglas a recopilar datos y hoy somos fundamentales para entrenar, evaluar y mejorar los modelos de lenguaje que usamos cada día. Como lingüista, esta historia no te quita poder, te lo da, porque ahora los sistemas más avanzados chocan con problemas fundamentalmente lingüísticos: desambiguación, coherencia pragmática, ironías, sesgos culturales. Necesitan quien entienda el lenguaje para guiarlos, evaluarlos y corregirlos. ChatGPT no es el final, es un paso. El siguiente salto no vendrá solo de más datos, sino de integrar representaciones del mundo real y razonamiento simbólico. Y ahí el lingüista que entiende tanto de cognición humana como de arquitecturas de inteligencia artificial será invaluable. Esta historia nos enseña que la tecnología para procesar lenguaje siempre ha buscado atajos para evitar tener que entenderlo de verdad. Nuestro trabajo como puente entre ambos mundos es recordarle a la tecnología la profundidad de lo que intenta imitar.